Bien, niños, entonces vamos el día de hoy a hablar sobre qué es un ecosistema. Les decimos que un ecosistema es todo aquello que está a nuestro alrededor, incluyendo el entorno y todos los seres vivos que habitan dentro de ese lugar o entorno. En un ecosistema encontramos dos factores que son muy importantes determinarlos y tenerlos pendientes, como son los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son todo el conjunto de seres vivos de un lugar. Y los factores abióticos son los componentes físicos que influyen en los ecosistemas, los cuales permiten o limitan el desarrollo de ciertas especies o de diferentes seres vivos. El conjunto de estos factores bióticos y abióticos conforman un ecosistema. Vamos a iniciar hablando de los factores bióticos. Entre los factores bióticos, entonces decíamos que encontramos todo el conjunto de seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos nos referimos a todos los individuos que pertenecen a los reinos de la naturaleza. Entonces aquí encontramos bacterias, encontramos hongos, encontramos protistas, plantas y animales. Todos los seres vivos pertenecen a los factores bióticos de un ecosistema. Pero resulta que esos factores bióticos tienen una organización. Esos seres vivos se organizan. ¿Cómo se organizan? Primero encontramos un primer nivel de organización como son los individuos. Los individuos es un solo organismo. En este ejemplo observamos a este pajarito. Este pajarito solo, el solito, es un individuo. Nosotros, un solo niño es un individuo, un solo gatico es un solo individuo, una sola planta es un individuo. Individuo es un solo organismo. Luego, cuando agrupamos varios individuos de la misma especie, importante, de la misma especie, formamos una población. Entonces ya aquí observamos una población de pajaritos. Observamos que es de la misma especie. ¿Y qué sucede cuando agrupamos diferentes poblaciones? O sea, de diferentes especies. Formamos una comunidad. Entonces aquí ya vemos que hay pajaritos de dos diferentes especies. Entonces ya formamos una comunidad. Las comunidades no solo se forman por animales, se forman también plantas. Por ejemplo, si ahí le agregamos a esos pajaritos los árboles, las hierbas que están alrededor y otras especies de animales, también es una comunidad. Son las agrupaciones de diferentes tipos de poblaciones. Los factores abióticos, como ya dijimos anteriormente, son todos los componentes físicos de un ecosistema y que influyen en los seres vivos. ¿Cuáles son esos factores abióticos? Dentro de ellos tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos el suelo y el aire. Estos cuatro elementos componen los factores abióticos. Muy bien, entonces vamos a analizar esta imagen. Vamos a observar qué elemento o qué factor abiótico estará causando daño a este ecosistema. Vamos a analizar muy bien el sol, ¿verdad? El sol está causando resequedad a ese sol. Entonces la pregunta es, selecciona el factor que podría mejorar las condiciones del paisaje. ¿Cuál de estos factores, el sol, la lluvia o un meteorito, cuál de esos tres factores podría mejorar las condiciones de ese paisaje? Si dijeron que el agua, muy bien. Si cae lluvia o llueve en este ecosistema, se va a mejorar las condiciones de ese ecosistema. Vamos a hablar de nuestro primer factor, como es la luz. La luz sabemos que la obtenemos del sol.
nuestra principal fuente de luz y calor en nuestro planeta es el Sol. El Sol, como analizamos acá, al lado izquierdo tiene el número 1. El Sol le brinda energía a las plantas. Las plantas utilizan esa energía para realizar su fotosíntesis. ¿Y cómo le transfieren la energía a los otros seres vivos? Se transfiere la energía a medida que uno le sirve de alimento al otro. Por ejemplo, la ardillita que come semillas de la planta inmediatamente obtiene energía, esa energía acumulada que tienen las plantas. Y luego esos consumidores, cuando mueren, le transfieren el poco de energía que le quedó a los hongos que observamos debajo del número 4. Bueno, la posición de la Tierra en nuestro sistema solar ha permitido que nuestro planeta tenga las condiciones perfectas para que en él se desarrollen diferentes formas de vida que conocemos y exista gran variedad de especies y de animales. ¿Quiénes necesitan luz solar? No solo las plantas, también lo utilizan los animales. Entonces, tanto plantas como animales necesitamos la luz para desarrollarnos. Entonces, decíamos que plantas y animales necesitan la luz. Entonces aquí observamos al lado izquierdo, en nuestra imagen, observamos una planta, observamos nuestro astro más grande, nuestro Sol. Entonces, ¿para qué utilizan las plantas el Sol? Para realizar la fotosíntesis. Ellos toman la energía solar, los nutrientes del suelo, y la utilizan para realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas preparan su alimento, preparan la glucosa. Y los animales, ¿para qué utilizan la luz? Uno, para la determinación sexual, como es el caso en las tortugas, que dependiendo de la cantidad de luz y calor, sus crías salen machos o hembras, para regular sus ritmos biológicos, como lo es en el búho y en los diferentes animales que están adaptados ya sea a la noche o al día. Entonces, ¿quién determina eso? La luz. La luz determina eso y los animales tienen su capacidad de adaptación de acuerdo a esas condiciones, si es de día o es de noche, como es el caso del gato. También es un poco nocturno, el perro sabemos que es diurno, la vaca es diurna, etc. Viven en el día. Entonces, ¿quién regula su ritmo? El Sol, porque él es el que la luz solar determina el día y la noche. Y también para la regulación de la temperatura corporal. Hay animales como lo es el cocodrilo y y el resto de reptiles que se les conoce como animales de sangre fría, lo cual indica que ellos no son capaces de regular por sí solos su temperatura, sino que necesitan de la luz solar para calentar su sangre. Ellos tienen la sangre fría. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Cuando hace mucho frío, inmediatamente sale el sol, ellos salen a solearse para calentarse, porque no logran autocontrolar o autorregular su temperatura corporal. Muy bien, entonces vamos a analizar la siguiente situación. Don José, un habitante de la zona cerca al Parque Chingaza, contactó a Cristóbal para comentarle una situación preocupante. Le explicó que el Parque Chingaza es un ecosistema que alberga una gran cantidad de plantas y animales. Uno de ellos es el oso de anteojos, también conocido como oso andino. Es un animal omnívoro que se alimenta principalmente de las raíces, hojas y frutos de las plantas, aunque prefiere las puyas, plantas típicas en el Para. Una pequeña proporción de su dieta incluye insectos, reptiles, pichones de aves, entre otros. Hace poco se construyó una cúpula gigante en una sección del parque y debido a esto se ha alterado el ecosistema.
Entonces vamos a analizar a continuación la información que le mostró don José a Cristóbal. Aquí analizamos. Entonces, el informe de José muestra lo que ha ocurrido hasta el mes de junio con el número de osos. Entonces aquí al lado derecho observamos lo que ha sucedido con el número de osos de anteojos. Entonces partimos que en enero habían aproximadamente 90 y pico y en junio ya hay menos de 20 individuos. Entonces, eso es lo que analizamos, nos muestra la gráfica. Muy bien, entonces vamos a responder estas preguntas con la información anterior en nuestro cuaderno. De acuerdo con la gráfica, ¿qué ha ocurrido con el número de osos después de la construcción de la cúpula? Entonces vamos a analizar la gráfica. Y con esta respuesta vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se ha presentado esta situación? Lo vamos a responder en nuestro cuaderno. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestro segundo factor abiótico de un ecosistema, como es el agua. El agua sabemos que es esencial para la vida de todos los seres vivos. Sin el agua no pudiésemos vivir, incluidos nosotros. Y además también es importante tener presente que es un factor limitante en ciertos ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos es limitante, es importante. ¿Por qué? Porque si no hubiese agua, muchos animales que habitan ahí no pudiesen vivir, como los peces, algunos mamíferos acuáticos como las ballenas, los delfines, los leones marinos, entre otros. Entonces son esenciales para la vida. El agua en nuestro planeta lo podemos encontrar en diferentes estados. ¿En cuáles estados? Por ejemplo, en líquido lo encontramos en nuestro ambiente natural, en los ríos, en los arroyos, en el mar. Pero no solo allá podemos encontrar el agua en estado líquido. Cuando nosotros tenemos un vaso de agua en nuestra casa, también decimos que está en estado líquido, ¿verdad? O cuando abrimos la llave del agua, vemos que cae el agua para bañarnos, para lavar nuestros dientes, para lavar nuestra ropa. Utilizamos agua en estado líquido. ¿En qué más estado lo encontramos? Estado sólido. En estado sólido lo encontramos en los ecosistemas, en los nevados. En los nevados el agua está solidificada en forma de hielo, de nieve. Entonces allí lo encontramos en estado sólido. ¿Cuándo más tenemos estado sólido agua en nuestras casas? Podemos encontrarlo también cuando tenemos una cubeta de hielo, un cubo de hielo, está el agua en estado sólido. ¿En qué más estado lo podemos encontrar? En un tercer estado, estado gaseoso. En un ecosistema, en su ambiente natural, lo podemos encontrar en las nubes. Las nubes es agua en estado gaseoso. ¿Cuándo más encontramos en nuestras casas, por ejemplo, el agua en estado gaseoso? Cuando hervimos una olla con agua, el vapor que sale es agua en estado gaseoso. En un ecosistema natural normalmente, ¿quién influye en estos cambios de estado? El señor Sol que está acá. Por eso el sol, el agua, el suelo no están aislados el uno del otro, siempre están interrelacionados entre ellos. Entonces es importante tener presente eso. Si no fuese por el sol, el agua de los mares no se pudiese evaporar y no se convirtiera el suelo. Vamos a hablar de nuestro otro factor abiótico, como es el suelo. ¿Desde qué está formado el suelo? El suelo tiene aire, tiene materia orgánica y tiene diferentes minerales, los cuales son importantes para el desarrollo de las plantas o indispensables para las plantas. Entonces, el suelo también sirve de hábitat para muchos seres vivos y, como dije anteriormente, su sustrato, o sea, todos los minerales que hay en él, sirven para que las plantas se desarrollen y crezcan.
¿Cómo se forma el suelo? Para la formación del suelo necesitamos primeramente de un señor, el señor Sol. ¿Qué sucede? El señor Sol con su calor va como desintegrando todas esas rocas que está aquí en la parte inferior. Va descomponiendo, la calor va como partiendo esa roca. Luego viene la señora lluvia, el agua, por eso yo les decía que esos elementos no se pueden separar porque están interrelacionados. La lluvia inicia a hacer que esas partículas, esas rocas se inicien a partir y inicien a obtener, a pasar al suelo todos los minerales que tiene esa roca. Y por último, ya una vez se ha formado, empieza a formarse una pequeña capa orgánica en la parte superior, acá donde dice humus, e inicia a formarse el suelo, inician a nacer las plantas, etcétera, a desarrollarse diferente vegetación. Entonces observemos en las tres imágenes la roca cómo va disminuyendo. Esto gracias a la influencia que tiene en este proceso de la formación del suelo el sol y la lluvia o el agua. Vamos a hablar ahora de el aire, nuestro último factor abiótico que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el aire, ¿por qué es importante para nuestro planeta? Porque acá se encuentra el oxígeno, el cual utilizamos la mayoría de los seres vivos para poder sobrevivir. La mayoría de los seres vivos utilizamos oxígeno. Existen algunas bacterias, la mayoría de ellas, y otros tipos de seres vivos que no utilizan oxígeno, utilizan otros diferentes componentes o gases para realizar sus funciones vitales, pero la mayoría de nosotros utilizamos el oxígeno. ¿Qué sucede con el aire? Acá observamos una imagen del aire. El aire cuando se calienta, gracias a quién? Al sol, a la luz solar. La luz solar aumenta la temperatura en el aire y esto genera que se inicia a mover el aire. Entonces, cuando se inicia a mover el aire, se da origen al viento, que es lo que nosotros conocemos como viento. El viento no es más nada que un aire en movimiento. ¿Por qué se genera el movimiento? Por el cambio de temperatura. El aire es importante también para las plantas, para el transporte de semillas, como observamos acá en la imagen. Hay unas planticas que el aire las mueve y van saliendo sus semillitas, van saliendo volando. Por eso es importante. El viento influye mucho en la reproducción de las plantas porque ayuda a transportar semillas. Por eso es que si yo tengo un árbol de roble por acá cerca de mi casa y resulta que donde un vecino que vive como a 2 cuadras por ahí cerca no hay ni un árbol de roble y va a encontrar una semillita de un árbol de roble y va a iniciar a crecer un palito de roble y dicen, ¿y cómo creció ese palito? Creció debido, oye, a que el viento transportó esa semilla y la llevó hasta allí. Por eso es que encontramos incluso en nuestro patio, los que tienen patio, diferentes arbolitos e inician a nacer diferentes plantas que por ahí cerca de su casa no habían. ¿Por qué? Porque el aire ha transportado semillas de incluso a veces desde muchas largas distancias transporta las semillas el viento. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer. Ahora vamos a realizar esta actividad en nuestro cuaderno. Vamos a escribir las diferentes actividades y la vamos a realizar en nuestro cuaderno. Recordemos enviar las evidencias al correo de nuestra profe. Hoy vamos a subir las evidencias al correo de la profe. Entonces, que tengan un feliz día, mis niños.